Mariel, a la bahía y al pueblo le regaló el nombre el gran cacicajo aborigen de Marién, muy afortunados por tener una entrada de mar que les aseguraba protección y alimentos. Hoy Mariel protagoniza uno de los proyectos más importantes para el futuro cercano de Cuba. Está destinado a convertirse en un puerto moderno de aguas profundas por el que navegarán buques de gran porte. Ahora el puerto de La Habana, lo más que admite la terminal de contenedores que tenemos, 350.000 contenedores al año. La terminal de Mariel de contenedores va a permitir de 800.000 a 1 millón de contenedores al año en la primera etapa. Así, poco a poco, en 3 años, abandonará la terminal de contenedores de La Habana su actividad portuaria en una bahía condenada por la modernidad del pasado siglo. El túnel, construido bajo el agua, limita a la bahía habanera a que solo puedan navegar en ella barcos con un calado que no sobrepase los 11 metros y 43 centímetros. Buques de mediano y gran porte, con calado de entre 13 y 15,5 metros, surcan hoy los puertos del mundo, pero no pueden entrar a la magnífica bahía habanera, acorralada además por una ciudad que al crecer olvidó dejar espacio a su puerto y a todo el movimiento de transporte pesado que la distribución de mercancías genera. A solicitud de las navieras, cada vez tienen más talla los buques portacontenedores, una forma de disminuir el costo de los fletes al aumentar la posibilidad de carga. Dentro de 4 años, cuando concluya la ampliación del Canal de Panamá, un mayor número de estos grandes barcos navegará por la cuenca del Caribe al tomar la ruta hacia costa este de América. Para entonces habrá concluido la primera etapa del proyecto, que convertirá al Mariel en la principal puerta de entrada y salida del comercio exterior cubano. Así quedará la terminal de contenedores de Mariel cuando concluya la primera etapa del proyecto. Ocupará toda esta área y contará con un muelle de 700 metros en el que podrán atracar buques con 15 metros de calado que transporten hasta 8.000 contenedores. El área para la terminal de contenedores crecerá con el material que se extraiga del dragado de la bahía del Mariel, que de 10 metros pasará a 17 metros de profundidad. Esta es una representación virtual de cómo creció la terminal de contenedores del puerto del Callao en Perú. Así también crecerá en área la terminal de contenedores del Mariel. Para llevar adelante el proyecto de desarrollo del puerto del Mariel, se necesita reparar y construir carreteras, líneas férreas, almacenes, diques, oficinas y toda una infraestructura que financiará Brasil con su crédito al exportador. En el puerto del Mariel trabajan expertos brasileños de la compañía de obras de infraestructura perteneciente a la firma Odebrecht. Ellos integrarán una asociación económica internacional con el Ministerio de la Construcción de Cuba. Tenemos ingenieros, administrativos, personal técnico, proyectista, o sea, todas las personas necesarias para trabajar en el proyecto este de Mariel. Ahora estamos preparando los proyectos, ¿no? En primer plano viene el proyecto de la carretera, después el ferrocarril y entonces al final viene el proyecto del muelle. La empresa Zona de Desarrollo Integral Mariel, CEDIN, perteneciente a la compañía Almacenes Universales S.A., se encargará de los servicios que demanden navieras y otras entidades
vinculadas a la terminal de contenedores. La principal ventaja para el cliente es lograr encontrar en una única empresa en el país todos los servicios que ellos necesitan para el desempeño de su actividad, ya sea servicios aduanales, servicios médicos, almacenaje de mercancía en área techada y a cielo abierto, transportación de personal, transportación y manipulación de cargas. Eso evidentemente garantiza que la compañía pueda abaratar sus costos y además agiliza la gestión de negociación y contratación que tienen que desarrollar en el país. En esta otra área del puerto del Mariel está establecida y se desarrolla la llamada base logística de apoyo a la actividad petrolera en la zona económica exclusiva de Cuba en el Golfo de México. Así se proyecta esta base. La empresa conocida por Sedin brinda ya respaldo logístico a los barcos y tripulaciones que trabajan en la exploración petrolera aguas afuera. En Cuba, esta empresa de servicios creará centenares de nuevos puestos de trabajo y una infraestructura que repercutirá favorablemente en la economía de la isla. También nosotros garantizamos en esta primera etapa el soporte logístico a las empresas que van a construir y desarrollar toda la zona económica del Mariel. Este espacio lo ocupará la llamada Zona Económica del Mariel. Será un centro de distribución de mercancías para Cuba y para el exterior. Incluirá almacenes, industrias manufactureras y áreas de servicio. Establecerá una plataforma para la industria ligera cubana. Podrán desarrollarse cortas cadenas en el propio puerto. Importación, producción, exportación. Otra área del puerto será una terminal de carga general. En otras zonas habrá actividades económicas y propias de la gestión de manejo del puerto. Aquí, en la bahía, entre Cayo Ratón y Punta del Rosario, se establecerá una terminal agroalimentaria que permitirá la circulación de productos y materias primas destinadas al comercio y a la industria. El puerto será una obra de 100% cubana y se está buscando un operador de talla mundial, un operador portuario. Los administradores de estas terminales de contenedores son empresas que realizan el diseño y supervisan la construcción de las terminales para que cumplan con los requisitos internacionales de calidad y seguridad. El administrador que operará la terminal del Mariel lo hará cumpliendo con los requerimientos de la legalidad cubana. En este material, un ejemplo de la complejidad de administrar y operar una terminal de contenedores, lo que avala el por qué se distinguen en esa especialidad unas pocas empresas. El Mariel se transformará en unos años en la zona económica más importante de Cuba. Un puerto de aguas profundas protagonizará esta región que nacerá con los requerimientos ambientales que garanticen el proyecto económico. Sus aguas y sus humedales serán defendidos por la legislación ambiental cubana. Con toda seguridad, esta es una obra del futuro, una obra de esperanza, una obra que dará la posibilidad que Cuba tenga una puerta al mundo. En la capital, a 45 kilómetros del puerto del Mariel, la bahía de La Habana renacerá entonces con una vocación turística, acompañando el ritmo de la vida en el centro histórico de la ciudad. Será una bahía con espacios de recreación para los cubanos y para quienes visiten la capital. Avanzando por etapas en unos 10 años, Mariel será una moderna base marítimo-portuaria con una infraestructura de clase mundial. Hoy, esta apacible y acogedora bahía, donde reinaba el cacicazgo aborigen de Marién, está destinada a convertirse en uno de los más importantes puertos del Caribe. Una parada obligada, llave segura para abrir las puertas del Golfo.
La brújula de los inversores apunta a Cuba. La zona económica especial Mariel abre sus puertas con beneficios fiscales para el capital extranjero, cuya mayor aportación económica podría llegar desde China. Más datos sobre este nicho de negocio con nuestro corresponsal, Boris Kuznetsov. Un megaproyecto del que se espera un gran rendimiento. La zona especial de desarrollo Mariel puede convertirse para las autoridades cubanas en un verdadero as en la manga para atraer capital foráneo. Las inversiones en el área portuaria situada a unos 45 kilómetros de La Habana ya han superado los $900 millones, 640 de los cuales provienen de Brasil. Para los que quieren aumentar esta cantidad, en noviembre de este año el gobierno isleño introducirá una serie de privilegios fiscales y comerciales. En el tablero del panorama empresarial, Cuba es un territorio por ocupar. Es precisamente ahora, en un momento en el que las normas de inversión son bastante favorables, cuando los grandes jugadores hacen sus apuestas. Entre ellos China, un país que siempre ha sabido sacar provecho de sus fichas en el ámbito económico. Los empresarios del gigante asiático tienen muy en cuenta el futuro desarrollo del transporte marítimo en la región, relacionado entre otros con la ampliación en el 2015 del Canal de Panamá. Mariel, con sus 6 terminales, se convertiría entonces en un punto estratégico clave para la exportación a Latinoamérica, que cobraría aún más importancia tras un posible cese del embargo. En caso de China, Cuba tiene otra ventaja. En el largo plazo tendrá que terminarse ese bloqueo, ¿no? Y los chinos están interesados en establecerse en países fuera de China, producciones, para exportar a los mercados fundamentales, que son el mercado japonés, el mercado europeo desarrollado, ¿no? Y Estados Unidos. En lo que se refiere a Cuba, el Estado oriental ya ha ganado un lugar destacado en su mercado, siendo el segundo mayor socio comercial de La Habana. Una tendencia que se ve alimentada por una arraigada tradición. Desde el siglo XIX ha habido un vínculo siempre entre los chinos y los cubanos, precisamente porque hubo una gran inmigración de chinos hacia Cuba. Precisamente esta circunstancia y la consiguiente confianza mutua pueden ser vitales a la hora de dejar de lado los temores por las posibles sanciones de Washington, algo que convierte al país asiático en un gran aliciente para la economía isleña. La presión que puede ejercer Estados Unidos, ¿no?, sobre el caso de Vietnam o sobre el caso de China me parece que es nulo, pero sobre otros hay experiencia con otros intentos, ¿no?, ya sea de España, ya sea de Italia, ya sea de Francia, ¿no?, de crearle obstáculos, ¿no?, a esa presencia, ¿no? Las relaciones con China constituyen un antídoto para el bloqueo de Estados Unidos. China no va a poder ser de ninguna forma represaliada por el desarrollo de sus relaciones con Cuba, porque no tiene Estados Unidos, no tiene recursos de hegemonía como para imponerlo a China. Y China tiene voluntad de expandirse, desarrollarse comercialmente por todo el mundo, y lo está haciendo en América Latina. Un fomento del país asiático del que podría formar parte la zona isleña de Mariel y que crearía una grieta más en el cerco del embargo de Washington. Y es que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Boris Kuznetsov, RT, La Habana. El gobierno cubano está estudiando las propuestas realizadas por 15 países, entre los que se encuentran España, Brasil y Rusia, para invertir en la zona especial del desarrollo de Mariel. A solo unos 300 kilómetros, en Miami, se observa con recelo el surgimiento de un nuevo rival para el puerto de la ciudad. Boris Kuznetsov y Nicolás Sánchez O'Donovan nos cuentan más sobre este antagonismo. Mariel, la zona franca de Cuba con el novedoso puerto donde, según estimaciones de los expertos, pronto muchos buques van a querer echar sus anclas. Ya se habla de la gran rivalidad que impondrá a sus pares regionales, en gran medida por su diseño especial de la bahía y su capacidad tecnológica para atender a supercargueros de gran calado. Naves cuyo flujo se espera en el Caribe con la ampliación del Canal de Panamá. Esto va a representar para Miami también que le pueda quitar un poco de ese trasiego de mercancía, porque además Cuba es un país donde no existe la droga, que allí hay muy grave el problema de la droga en Miami, en Estados Unidos, pero además no hay esos poderosos consorcios que la mayoría de las veces hacen negocios fraudulentos con todo el mundo.
Las autoridades cubanas temen que el éxito de su megaproyecto y la alta competencia que introduciría puede suscitar los recelos del gran vecino norteño. Nuestras experiencias nos demuestran que sí, que como ha sucedido hasta ahora, como persiguen las operaciones del níquel cubano, como persiguen las operaciones de los financiamientos que recibimos de compañías extranjeras, van a de alguna forma obstaculizarles. Por otra parte, al cesar las condiciones del bloqueo, se instalaría un nicho de provecho mutuo. Podrían hacerse convenios entre el puerto, no solamente el puerto de Miami, el puerto de Tampa, que está deseoso de hacer convenios con Cuba, y otros puertos que hay de la zona esta de Oklahoma. Es decir, hay muchos puertos de Estados Unidos que quieren hacer convenios con Cuba. Aunque en teoría ambos puertos, el de Mariel y Miami, representan dos polos, en su esencia tienen mucho en común. Al fin y al cabo son tan solo unos 300 kilómetros los que les separan. Al otro lado de esos aproximadamente 300 kilómetros, aquí en el sur de la Florida, esas semejanzas crearon cierto desconcierto, y es que no muchos aquí están acostumbrados a ver en Cuba a un rival en el comercio marítimo. Así, en algunos círculos empresariales no se vio con buenos ojos que la empresa brasileña Odebrecht, encargada de la construcción del puerto de Mariel, tuviera también megaproyectos en la ciudad de Miami. Sin embargo, muchos opinan que es la extrema derecha del sur del estado de la Florida la que con su actitud corta los posibles lazos económicos entre ambos puertos y entre ambas ciudades. La preocupación es una preocupación infundada, porque al puerto de Miami y al sur de la Florida, lo que significa la apertura del puerto de Mariel como una zona franca, es precisamente todo lo contrario de los que temen esa apertura, porque significa una manera de comerciar más directamente entre dos naciones y dos ciudades que tan cerca, sin embargo, están tan lejanas por la política equivocada del gobierno de los Estados Unidos. Realmente estamos atados, los que vivimos acá en Miami, de una política exterior del gobierno americano que está secuestrada por la extrema derecha cubanoamericana del sur de la Florida y específicamente de Miami. También desde la prensa local se han lanzado dardos envenenados contra el puerto de Mariel. En el Miami Herald, el periódico de referencia de la ciudad, se acusaba al proyecto cubano de causar un enorme daño ecológico. Curiosas, cuanto menos, las acusaciones cuando Cuba es el primer país del mundo en cuanto a protección de especies marinas. Realmente no es más que propaganda negra para impedir el desarrollo de un país que ha estado estancado por 50 años por una política equivocada de los Estados Unidos. Las autoridades portuarias, por su parte, por ahora prefieren guardar silencio sobre el asunto. Es lo que nos respondieron cuando RT intentó contactar con el puerto de Miami. Mira, me han pedido anteriormente entrevistas sobre el puerto de Mariel. Me imagino. Lo que sí te puedo decir es que nuestro director en realidad no le gusta comentar sobre otros puertos. Él estaría feliz, segurísimo, de hablar sobre el puerto de Miami y la infraestructura del puerto, del que estamos haciendo nosotros acá en el puerto de Miami. Pero sobre el puerto de Mariel no creo que él vaya a comentar, porque te digo, anteriormente me han hecho el pedido y siempre él me dice que no le gusta comentar sobre. Y esto no solamente sobre el puerto de Mariel, sino en general. Solo el tiempo nos dirá si hay un paso al frente y una coexistencia cordial entre ambos puertos, o si por otro lado la rivalidad económica haga que estas 120 millas se hagan cada vez más largas. Nicolás Sánchez O'Donovan, RT, Miami.